Te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Mi nombre es Livia Ánimas y pues ya estamos de vuelta por acá en este año que ya estamos en el mes de marzo y para esta ocasión estamos grabando justamente en Semana Santa, algo totalmente extraordinario para nuestras actividades, tanto en gimnasio como para el podcast, pero se nos hacía súper necesario tener este contenido para todas y todos los que por ahí han estado explorando las redes sociales del gimnasio. Y bueno, el día de hoy, ya para irnos directamente, tenemos como invitada a Andrea Tejeda. Ella es artista y fotógrafa con enfoque en proyectos personales y comerciales, pero también trabaja lo documental y lo editorial. Y bueno, ella tiene una afinidad por el retrato y los proyectos que exploran la comida como construcción cultural y bueno, va a ser parte de las temáticas de este podcast el día de hoy. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Hola Livia, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar platicando aquí contigo y poder presentar el taller que se viene con Gimnasio de Arte. Nos da muchísimo gusto. Claro que sí, Andrea, pues ahí tendremos pues justamente actividades, como dices, en conjunto, presenciales, que es como esas cosas que nos encantan volver a tener. Y Andrea, justo te quiero preguntar esto que yo les hago ese cuestionamiento a todos nuestros invitados e invitadas, que nos cuenten un poquito cómo surgió ese interés e inquietud por la fotografía. Y bueno, en tu caso, bueno, vemos como justamente esta variedad, pero también pues cosas muy específicas que te has ido especializando. Entonces, cuéntanos esa historia de cómo fue que decidiste ser fotógrafa. Pues mira, mi abuelo fue pintor, yo nunca lo conocí, pero pasé mucho tiempo de mi vida en casa de mi abuela y digamos, mi abuelo fue alguien que siempre estuvo como muy presente en historias, en mi familia, ¿no? Entonces, los cuadros, la casa estaba llena de sus cuadros, mi abuela tenía su casa llenísima de pinturas y cosas que él había hecho. Entonces, como que desde niña la idea de la imagen y la relación con la imagen y crear imagen es algo que siempre estuvo muy presente. Este, y cuando crecí un poco más, como por ahí de los 11 años, encontré una cámara que tenía mi mamá, una Nikon muy bonita, y mi mamá me empezó a decir que ella había hecho mucha foto en la universidad, muchos proyectos documentales, estuvo trabajando en Chiapas y estuvo trabajando con distintos colectivos. Entonces, como que esta idea de crear imagen junto con la fotografía empezó pues, como a tener un peso en mí sin darme cuenta. Y en la prepa me metí a unas clases de foto que teníamos ahí un maestro muy bueno y nos daba foto de laboratorio, ¿no? O sea, como lo básico, pero era como empezar a trabajar la foto ya desde el revelado, los principios, foto desde cero, ¿no? O sea, desde los inicios, cómo es que es una exposición, que es un dibujo con luz, que es todo eso. Entonces, estas fueron como cositas que empezaron como a irme rascando, ¿sabes? Sin darme cuenta. Y ya cuando empecé en la universidad, como que no tenía muy claro qué estudiar y salté de una carrera a otra, pero la foto la tenía siempre muy presente. O sea, como que es algo que siempre me había gustado mucho y me acordaba mucho de mis clases de la prepa. Entonces, en una crisis vocacional, donde ya era la segunda vez que me cambiaba de carrera, decidí meterme a un diplomado de foto que duraba 2 años.
Y digamos que ahí fue cuando me empezó a caer el 20 de que en realidad siempre hubo en la foto algo que yo tenía que descubrir, ¿no? Y encontrar. Aunado a esto, yo leía mucho a Paul Auster, era mi autor favorito en esa época. Y leí este libro Leviatán, en donde tiene este personaje Marie, que es un personaje increíble, ¿no? Era esta artista que se metía, fotógrafa, hacía muchas cosas de foto y se metía a trabajar de mucama en un hotel, ¿no? Y fotografiaba las cosas de la gente que se hospedaba en el hotel. Entonces, como que este personaje fue alguien que me cautivó muchísimo y me pareció increíble, ¿no? Que alguien hiciera un personaje fotógrafa, mujer fotógrafa, con esa capacidad de convertir la foto en un acto tan creativo, tan único y que la foto fuera mucho más allá de simplemente eh, registrar, ¿no? Em, y cuando empecé a hacer el diplomado, me entero que esta fotógrafa sí existía y que Paul Auster se basa en la obra y en la vida de Sophie Calle para generar este personaje. Entonces ahí eso fue como algo o sea, me acuerdo que fue el parteaguas de mi querer ser fotógrafa, ¿no? O sea, ya me gustaba mucho, pero cuando vi estos cruces entre la literatura, entre las formas distintas en las que se podía entender la fotografía, este, ver que Oster utilizaba la obra de una fotógrafa para crear un personaje, ahí fue como cuando dije, ok, creo que este es mi camino. Ujú. Y finalmente al final terminé estudiando comunicación, me titulé de comunicación, o sea, como que siempre mi trabajo lo enfoqué mucho en la foto y en la imagen fotográfica y en la representación. Este, e hice mi servicio social en una asociación civil que trabaja con personas ciegas y débiles visuales enseñándoles fotografía. Y yo estuve encargada de hacer esos talleres y de enseñarles foto y de poder enseñarles sobre todo la parte técnica básica que necesitaban para generar fotos. Claro. Entonces, eso fue como, digamos, la gota que derramó el vaso de qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Ujú. O sea, poder entender la foto como algo que no necesariamente se tiene que ver para poder plasmar y sentir y decir y metaforizar de tantas formas que yo estaba viendo que lo hacían estos participantes. Me voló la cabeza y yo sabía que yo en la foto estaba también tratando de decir y plasmar y poner algo mucho más allá que la simple imagen, ¿no? Entonces, pues así, o sea, como que así se fue formando todo y entré a trabajar luego en editorial. Empecé como coordinadora de foto en distintas revistas y asistente de foto y ahí, digamos, esa fue como una escuela súper formal, muy de guerrilla también, ¿no? De que no tenemos presupuesto y se tiene que hacer esto y esto y esto y el llamado es mañana y ya sabes. Claro. Entonces, como que esto me dio una escuela también muy distinta, ¿no? Ya no tanto desde, digamos, como lo artístico o la parte más filosófica, sino desde lo súper práctico, lo súper técnico, lo súper tienes que resolver ya, porque se vende la revista y estás vendiendo algo y estás hablando de un restaurante o hablando de un bar. Em, y terminé ahí siendo editora de fotografía de la revista Chilango. este, y estuve varios años en editorial. Entonces, digamos que como que así fui tejiendo una manera súper diversa de entender la foto. Este,
y posterior a eso hice una maestría en comunicación en donde me clavé mucho en análisis de imagen fotográfica, específicamente en cómo nos representamos y cómo leemos representaciones de otras personas en una aplicación que se llama Tinder, que es una aplicación para ligar. Este, entonces, digamos, eso desde lo teórico y desde lo práctico, ¿no? Desde la investigación teórica, pero también desde la investigación de campo, me dio muchísimo. O sea, fue increíble hacer esa investigación, porque si bien Tinder era la excusa, digamos, ¿no? Y mi investigación está basada en Tinder, yo podía ver que esto se replicaba en todos lados, sobre todo en redes sociales. Claro. Y también pues luego la mezcla con el texto, ¿no? Que es como la bio pequeña que pones. Entonces como que esta pasión por la foto y este entender la foto y este como pensar en la imagen mucho más allá de simplemente lo que estás viendo ahí, se iba cada vez haciendo más y más grande. Este, mm, y desde entonces, pues nada, me he quedado mucho con esta inquietud y esta pasión de poder seguir investigando la fotografía como algo, pues como un metaverso, ¿no? Y como Ujú. algo que termina siendo, que termina mezclando muchas otras formas de crear y que termina haciendo cruces con otras artes. Y he trabajado mucho desde entonces, freelanceando en editorial principalmente, Ujú. pero hago también muchas cosas documentales. Entonces, siento que sigo un poco lo mismo que había estado haciendo desde el principio. Tengo una parte donde hago proyectos míos, personales, como más artísticos, digamos, pero también trabajo mucho para revistas, que es mucho más comercial. Pero también hago de repente cosas de gestión cultural, pero de repente, ¿no? Entonces, Bueno, este, Andrea, es que creo que ahorita nos estás dando justo ese panorama ya actual del creador o la creadora, del fotógrafo, que pues finalmente tenemos que hacer varias cosas a la vez, ¿no? Que ya a veces claro, como una sola cosa no es suficiente tanto en el aspecto creativo, pero también a veces económicamente uno requiere tener esas otras actividades, ¿no? Pero creo que exacto. ahorita, justo lo que mencionabas, me encantó como esta propia historia, porque creo que es cuando llegan estos momentos en los que yo invito a las y los que nos están escuchando, ¿no? Que nos puedan preguntar o decir, pues también cómo les está sucediendo a ellos este trayecto de sucesos y de encuentros, ¿no? Porque creo que también nos encontramos, ¿no? Como tú decías ahorita, la pintura, la cámara fotográfica, pero también luego la literatura y luego esta inspiración a partir de una fotógrafa, pues nos van guiando un poco en ese camino que vamos forjando también y que también van generando propios estilos para generar imagen. Y algo que mencionabas muy particular, ¿no? Que como esta parte editorial pues te dio esa parte también como de resolver, de gestionar, pero también la maestría te abrió esta parte de investigación, ¿no? Entonces tenías como esta parte muy activa y práctica, pero también la otra que era justamente analizar, pensar y estar como en esta práctica de observar la imagen de otra forma. Correcto, sí. Sí, ya ha sido, pues eso, ha sido como un trayecto muy diverso, que no se acaba, ¿no? Que eso es como lo padre, no se acaba. Ajá. Sí, que tampoco es Mm. lineal, que me imagino que vienes y vas justo en esto que nos mencionabas de los proyectos comerciales y autorales, que aún en este año 2026 es muy curioso que nos sigan preguntando, ay, pero sí es bueno que haga comercial y personal al mismo tiempo, y yo siempre les digo, pues claro que sí, ¿no? Justo por lo que Claro, hablábamos de, hay diferentes creatividades en las dos vertientes, pero también pues se vuelve como también otra dinámica también de producir y crear imágenes. definitivamente. Y creo que todo, o sea, aprendes de todo.
Ujú. Y igual no te das cuenta ahí, pero lo comercial te va a dar muchas herramientas que puedes ir implementando en tu práctica personal y viceversa. Claro, sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo y creo que es parte como de estoy desmitificando todavía al día de hoy que un fotógrafo no pueda hacer las dos cosas porque en realidad creo que eso enriquece mucho y también Ujú. porque creo que justamente como viendo como las imágenes que realizas y demás, pues justamente podemos apreciar otra forma también tuya de aproximarte como a esta parte, a las comunidades o a los lugares donde retratas, como decías, un restaurante, un bar o lo que sea, donde no solo es como hacer la chamba rápida e irte, sino pues sí esperar a que tú también encuentres esa comodidad y ese espacio de creación para ti. Claro, exacto. Oye, y justo, bueno, estábamos hablando al inicio del podcast que, bueno, tendremos un taller en esta dupla maravillosa contigo y con Sara Gómez. Entonces, cuéntame, o sea, cómo surgió esta idea del taller, qué otros proyectos ya han hecho antes, ¿no? También a las y los que nos están escuchando, después tendremos el podcast con Sara, pero cuéntanos ahorita qué sucedió ahí como para este encuentro y esta unión y para generar también este taller. Pues mira, Sara la conozco ya desde hace varios años. De hecho, nos conocimos cuando yo estaba trabajando en editorial. Ella llegó como colaboradora y ahí nos conocimos. Y desde entonces hemos tenido una relación de amistad, pero también hemos tenido una relación de hablar mucho de foto, ¿no? De compartirnos proyectos y de compartirnos pensares y, mm, y alegrías y también desgracias del medio y del trabajo, ¿no? De fotógrafas. Y habíamos pensado en hacer proyectos juntas. Habíamos tenido un par de ideas, pero por X o Z no lo habíamos podido concretar. Y luego, bueno, Sara empezó a trabajar muchísimo, ¿no? Estuvo con lo del recetario, yo empecé también a trabajar muchísimo. Entonces, como que no habíamos logrado aterrizar estas ideas de proyectos que habíamos estado teniendo y rebotando. Y hace como un año más o menos, Sara estaba a tope con lo del recetario, que a mí es uno de los proyectos que más, o sea, es de los proyectos más importantes Ujú. para mí que se han hecho recientemente. Proyectos de comida, digamos, pero también proyectos documentales Hasta de y denuncia, de ¿no? denuncia de, sí, o sea, es un proyecto complejísimo y Sí. bellicísimo y vamos, ¿no? Entonces, como que a Sara la tengo muy presente con ese proyecto. De hecho, hablo mucho de ese proyecto en las clases que doy. Ujú. Este, y un día me dijo, voy a México, ya creo que estaba fuera de México por X o Z, llevaba un rato fuera y me dijo, voy a México. Y un día se me ocurrió así, le dije, oye, ¿y si damos un taller juntas? Me dijo, ¿cómo? Y yo sí, creo que podríamos dar un taller de fotografía y comida, o sea, no tanto como fotografía de cómo hacer que tus platos salgan más bonitos para el restaurante, no, sino un poco abordar la comida desde los ángulos que la hemos estado abordando tú y yo, tú desde tu área y yo desde la mía. Y pensémoslo, o sea, rebotémoslo, pensémoslo, pero creo que podría funcionar. Y me dijo, me encanta. Entonces estuvimos trabajándolo, estuvimos pensando en ideas, tiempos, qué íbamos a hacer. Em, y lo habíamos lanzado, pero lo lanzamos, Sara venía por ciertas fechas y lo habíamos lanzado en un puente, creo que era Día de la Independencia o no sé. Ajá. Iba a ser en mi casa, ¿sabes? O sea, como que estábamos trabajando un poco con lo que teníamos
Y se inscribieron un par de personas, una de ellas de hecho venía desde Ciudad Juárez para tomar el taller, pero Wow. a la hora de la hora, no tuvimos el cupo justo por eso. Mucha gente nos decían, es que nos encanta la idea de este taller, tenemos muchísimas ganas, pero es puente, así todos. Sí. Entonces fue como de no puede ser, ¿no? Entonces lo pusimos en pausa y lo seguimos como trabajando, rebotando y ya fue cuando Sahara me dijo, oye, creo que esto podría funcionar muy, muy bien en conjunto con gimnasio de arte. Y le Ujú. dije, me parece perfecto porque además yo he tomado, o sea, yo he tomado talleres en gimnasio de arte. Sí, sí, Para mí sí. gimnasio es como un referente desde que yo estudiaba foto, ¿no? Es como, siempre ha sido un referente y me encantó la idea y dije, hagámoslo. Sí. Entonces así fue como surgió todo esto. Digamos, ahí fue cuando se unieron las fuerzas y esto de poder concretar como el taller, que justo que creo que se me hace un taller, como decías, importante, no, y que a mí también me encantó cuando mandaron la propuesta, porque justamente hablaba como de esta parte de la comida, pero no de eso, vamos a maquillar alimentos o esto se tiene que ver ultra hermoso para el Instagram o para las redes sociales, sino más como en este aspecto como también reflexivo, ¿no? Que, bueno, justamente les cuento, el taller se llama El plato y la palabra, fotografía cruda, exploración de lo comestible y lo incomible. Y bueno, justamente viene como con estos temas que hay que también analizar, ¿no? Y me pareció como súper chido que hayas mencionado como lo de la maestría, donde tenías esta parte de investigación, del análisis de la imagen, de Tinder, que se me hace mucho ahora como saltando, ¿no? Hacia el análisis también de la imagen y de la comida en este taller, ¿no? Cómo interfiere, justo nos mencionan en el temario, ¿no? El poder, el erotismo, el documento, pero también la autorreferencia, ¿no? Entonces, digamos que no es un taller nada más de una parte técnica de resuelve la iluminación, sino que date unos 3 4 5 10 pasos atrás para que también haya una conciencia más cercana en la realización también de las imágenes o de posibles proyectos alrededor de la comida. Exacto. Entonces sí creo Sí, que va a estar potente, ¿no? sí, sí, o sea, estamos las dos súper emocionadas porque también, o sea, para los talleres, pues tenemos nosotros la experiencia y lo que hemos trabajado, ¿no? Cada quien desde su área. Eso es padre porque las dos trabajamos mucho con comida, alrededor de la comida y sobre la comida, pero desde aproximaciones distintas. Entonces, Sí. eso se me hacía también muy padre, que creo que para alguien que está tomando el taller va a tener dos maneras distintas de poder hablar de la documentación, ¿no? De comida o o sea, o estos ejes que vamos a abordar. Oye, sí, Es creo que justamente dos posturas ahí enriquecen ese momento, ¿no? Porque también es importante mencionar que son dos sesiones, pero en las dos sesiones las dos van a estar. exacto. Ujú, Exacto, las dos vamos a estar y es eso, o sea, Sahara tiene o sea, este proyecto recetario para la memoria que ya dije, ¿no? ujú, Que véanlo, o sea, creo que valdría mucho la pena que si no lo conocen, sí lo busquen y empiecen a entender qué, qué tremendo trabajo es el que ha estado haciendo y que además sigue haciendo. ujú, Y yo desde mi cancha, digamos, sí trabajo cosas muy comerciales en el sentido que sí hago fotos de restaurantes para su Instagram, ¿no? Pero también hago cosas más documentales. Saqué un libro con el autor es Pedro Reyes que se llama La República Democrática del Cerdo, que habla sobre el animal, el cerdo, en México cómo se ha usado a lo largo de la historia en México, cómo han ido cambiando las recetas, qué productos puedes sacar del cerdo, cómo se utiliza en distintas partes de México. Entonces tiene una parte de recetario que es más, digamos, como foto
comercial en el sentido como mucho más controlada, tiene una Ujú. parte súper documental, tiene un montón de retratos de cocineras tradicionales, chefs, tiene mercados, tiene, ¿no? Entonces es un proyecto muy vasto, tanto en tipo de foto como en formas de hablar de un tema, ¿no? Pero que se diversifica en una variedad muy, muy vasta de narrativas y de formas de abordarlo, ¿no? Sí, y creo Este, que justo esto que mencionas, creo que va a ser parte de estas herramientas, ¿no? De justo esta publicación que hiciste en conjunto con alguien. Me imagino que también hay muchas que están interesadas tal vez en empezar un proyecto así, pero no saben cómo, ¿no? ujú, Entonces, pues justamente te tenemos a ti, Andrea, para ya esa experiencia de cómo hacer esas colaboraciones, ese tipo de fotografías, cómo pueden ir cambiando, ¿no? Como no es necesario que sea una misma imagen todo el tiempo, sino que vaya acompañado con ese proceso también de la investigación y de alguien más que también está trabajando contigo en conjunto. exacto, exacto. La verdad es que eh, a mí me emocionaría un taller así, ¿sabes? Como que, Como es, o ¿no? sea, me encanta porque como que diseñamos talleres de ensueño para cada una, ¿no? Como me Exacto. hubiera encantado tener este taller cuando estaba empezando o no sé. Entonces es un poco ese también ese sentimiento y me encanta que lo podamos compartir para quienes nos escuchan porque eso también genera como dinámicas muy específicas en los talleres, ¿no? Y bueno, a nosotros como gimnasio nos encanta que sean así, ¿no? Tan en esta parte personal y también en esa pasión de decir, bueno, yo tomaría mi propio taller porque creo que, ajá, enriquece mucho, apertura muchas cosas y también eso, se genera como esta práctica y este tallereo de estar al lado del otro que surgen ideas y proyectos que a veces se pueden cruzar y relacionar. Ujú, correcto. Andrea, pues creo que o sea, va a estar bastante bueno. Justo estamos grabando el 1 de abril y el día de hoy saldrá este episodio para que pues puedan checar como en la página de internet de Gimnasio de Arte está ahí pues la información del taller. Inicia justamente el miércoles 29 de abril, entonces tenemos 29 días. Pero les invito a que chequen también que tenemos ahí unos precios por pago anticipado para el taller para que pues aprovechen el descuento. Y Andrea, agradecerte muchísimo el haber estado el día de hoy en el podcast de Gimnasio de Arte. Me gustaría que pues si quieres comentar algo para el cierre y que nos compartas también tus redes sociales o página web para quienes no han visto tu trabajo, pues hoy, mañana o en estos días se metan y digan, bueno, claro que voy a tomar este taller. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Livia, por esto. Estoy muy emocionada de poder dar este taller junto a Sara en el Gimnasio de Arte. Si tienen dudas, escriban a gimnasio, si tienen algún proyecto, si quieren como contactarnos también directamente para ver si su proyecto, o sea, para rebotar cosas de algún proyecto para ver si funcionaría, digamos, en el taller, lo pueden hacer perfectamente. En realidad es un taller en donde se va a generar obra, pero no tienen que tener un proyecto previo, ¿eh? Esto es importante que lo sepan. O sea, Sí, qué bueno que lo sí. dices. Ajá, si lo tienen, maravilloso, pero si no lo tienen, tampoco importa. Es también como para empezar a generar ideas y generar aproximaciones a lo que sea que quieran empezar a trabajar. Y bueno, nada, creo que eso. Yo estoy en Instagram como Andrea Tejeda K. Actualmente mi página web no funciona, entonces no se las Por el comparto, Instagram nada más. pero por el Instagram por el momento, sí. Ay, perfecto, Andrea. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, invitarles a que estén al pendiente del siguiente episodio donde justamente estaremos con Sara Gómez y ya terminaremos esta dupla de podcast y para tener como esas dos partes como del taller.
Y bueno, recordarles que puedan checar toda la programación de los talleres y actividades de gimnasio de arte en el Instagram, en la página, también en Facebook. Y si tienen cualquier duda o comentario, pues nos pueden encontrar ahí en el WhatsApp. Y bueno, nos estaremos escuchando muy, muy pronto. Que tengan una Semana Santa súper chida. Gracias. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.